Bien, les doy la cordial bienvenida a este espacio MCM Lúdico del Museo del Carmen de Maipú. Hoy día estamos inaugurando una modalidad de mediación en nuestro museo y son ustedes muy bienvenidos los del Colegio El Trigal, con el profesor Felipe Guerrero y con la profesora María Pavés del Colegio Cordillera de la zona de Molina. Así que estamos interregión, cosa que nos alegra mucho poder contar con ustedes y con la posibilidad de extender la mediación del museo en relación a sus exposiciones por medio de este nuevo medio telemático que es muy nuevo para nosotros y para ustedes también. Mi nombre es Carla y hoy día va a estar con nosotros Vicente Ibacache, que es un pasante, un estudiante al igual que ustedes, de la Universidad Alberto Hurtado, es de tercer año de pedagogía, quien va a hacer la mediación de la exposición Chile y sus constituciones, un tema que estamos en un proceso muy cercano al día domingo de votación, y creo que nosotros como museo y como equipo necesitamos y debemos en nuestro objetivo dar a conocer la historia de nuestras constituciones y la importancia de la Constitución como carta fundamental tanto de nuestros derechos como nuestra hoja de ruta como país. Vamos a iniciar la presentación con una pequeña introducción del contexto. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Se me escuchan así para no...? Si no escuchan, ahí me chatean para ver qué pasa, porque esto es como hablar, es un monólogo en realidad, y la idea es que no lo sea. Bien, la exposición se llama Chile y sus constituciones, está en la página del Museo del Carmen de Maipú, es una exposición realizada por medio de una ficha donde se generan los principales antecedentes de cada una de las constituciones. Tiene un lettering que es muy interesante, que tiene que ver justamente con el diseño gráfico, y fue realizada por el historiador del museo, Raúl Latorre. Para comenzar un poco y dejar a nuestro pasante estrella de esta tarde que va a comentar esta exposición, vamos a ponernos en el contexto de las constituciones que surgen en Hispanoamérica, porque tenemos que saber por qué ocurre esto, la necesidad de una carta fundamental. Entonces vamos a entrar un poco en historia, vamos a tratar de hacerlo velozmente y de manera clara para que podamos entender algunos elementos importantes de la historia. Lo primero, tenemos de antecedente la independencia de Estados Unidos, que comprende la liberación de las 13 colonias del territorio norteamericano por el Reino de Gran Bretaña, que es anterior a la Revolución Francesa y que es muy importante porque genera este proceso, ¿cierto?, una gran influencia en lo que es el continente americano, ¿cierto? Es un antecedente fundamental para ir entendiendo por qué se van generando constituciones y la importancia de la Constitución como un Estado nacional nuevo y reciente. Con la Constitución de Estados Unidos, ¿cierto?, se crea un gobierno soberano que genera 3 poderes independientes, que es el Estado moderno, el legislativo, judicial y el ejecutivo, ¿cierto? Y esto inspira como modelo a nuestros países y nuestros intelectuales hispanoamericanos también. Pero no puede quedar fuera el gran acontecimiento que fue la Revolución Francesa, que es posterior a la independencia de Estados Unidos y que consiste justamente en un movimiento social y político contra el absolutismo real y los privilegios de las clases altas de la sociedad francesa. Aquí aparecen María Antonieta, ¿cierto?, y el rey Luis XVI. ¿Qué es la Revolución Francesa? Nosotros estamos frente a un proceso constituyente
Y lo que pasa políticamente, pasó también políticamente en Europa hace muchos años atrás, muchos siglos atrás, ¿no? Entonces tenemos que la Revolución Francesa fue un acontecimiento que cambia la organización de la sociedad de manera política y social, y que es un, un momento de la historia que influye a todo el mundo occidental, ¿cierto? Las causas que originan este estallido de la revolución son finalmente las mismas causas que ocurren en todos los países. Cuando se generan estallidos sociales, tienen que ver con los impuestos, con las injusticias sociales. Y si ustedes observan esta caricatura de la época, nosotros vemos los tres estamentos: el pueblo llano, que sostiene, ¿cierto?, a la nobleza y al clero. Entonces tenemos que las injusticias sociales generan, obviamente, la necesidad de un cambio político y social. ¿Cómo ocurre esto? Y aquí está el proceso, que es un proceso constituyente que genera el rey Luis XVI, que genera una asamblea general donde convoca a todos los ¿no? Obviamente es el pueblo llano, los burgueses, el mundo eclesiástico y los nobles, y los invita a Versalles, que era el palacio de Versalles, a poder pensar sobre estos cambios sociales que eran importantes para Francia. Estos cambios sociales, si bien fueron liderados por el rey Luis XVI, en un momento él se arrepiente. Y en este arrepentimiento, la asamblea, ¿cierto?, el tercer estado, que vendría a ser los burgueses, o el estado llano, se junta en una sala, en otra sala del Palacio de Versalles, que era en una sala donde jugaban a la pelota. Es muy loco eso. Se juntan y generan los 577 diputados, no separarse hasta constituir lo que es una constitución para Francia, a pesar de, ¿cierto?, las presiones del rey. Entonces, en esta pintura de Jacques-Louis David vemos el juramento del juego de la pelota, que el juego de la pelota era el espacio que lograron encontrar en el Palacio de Versalles para proclamar esta necesidad de llegar hasta el fin con una constitución que se convertirá... Ay, no puedo avanzar la página, se me... Ahí. Que se convertirá después en la Constitución de 1791, donde se reflejan las ideas ilustradas de la época, que eran muy importantes en relación al progreso social, la justicia social, ¿cierto?, el derecho a la instrucción pública, a la educación, y también aparece aquí lo que será la Declaración de los Derechos del Hombre, que es fundamental para todo el mundo occidental, que es donde uno se basa, ¿cierto?, en los principios fundamentales de los derechos humanos. Este proceso termina, como es un proceso un poco violento, como son las revoluciones, termina el 21 de enero, en el caso de la primera etapa de la revolución, con la muerte del rey Luis XVI en la plaza de la revolución, junto a... Este es un proceso violento, obviamente, pero ¿qué logró? Logró la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, ¿cierto? E instalar lo que será una constitución ejemplar, o que sirve de ejemplo para el mundo occidental. En cuanto a los derechos humanos, los elementos fundamentales que conocemos, los hombres nacen y permanecen libres, la finalidad de toda asociación política es los derechos naturales, ¿cierto?, que son imprescriptibles, y el principio de la soberanía de la nación, es decir, se derroca la monarquía como tal. Y por último, el otro elemento que es muy importante para tener de antecedente es que nosotros estábamos en los países hispanoamericanos, éramos colonias de España, por lo tanto, ¿cómo se organizaba la colonia española cuando, ¿cierto?, se produce la ocupación napoleónica en España? A través de la Junta Suprema de Cádiz,
que también genera una constitución, ¿cierto? Ahí tenemos a José Bonaparte, que no lo querían los hispanoamericanos, los criollos, ni tampoco los españoles, por lo tanto, genera el impulso a las naciones, a las colonias españolas, genera el impulso, ¿cierto?, de juntarse en estas juntas provinciales, que son nuestros cabildos, nuestras primeras reuniones como independientes al rey, pero porque no se quería principalmente el poder de la corona francesa. Ellos también generan una nueva constitución, ¿cierto? Las Cortes de Cádiz generan una constitución que se implementa en 1812 y que también influirá en nuestras colonias, en nuestros países. Eso es muy importante, de pronto uno se olvida, pero de ahí ese es nuestro marco legal, nuestro primer marco legal colonial. ¿Cierto? Entonces tenemos que el proceso de independencia va a tener a modo de cierre, va a tener dos momentos importantes de influencia: la Revolución Francesa, ¿cierto?, la independencia de Estados Unidos, y obviamente el marco legal que genera las Cortes de Cádiz, que posteriormente con el proceso de independentistas lograrán establecerse nuevas constituciones, pero siempre en un marco que está dado por estos dos acontecimientos que son fundamentales para entender las constituciones en las colonias españolas, que son los actuales países latinoamericanos. ¿Cierto? Aquí tenemos entonces algunas imágenes de pintores de la academia de distintos países, ¿cierto? La jura de la Constitución Nacional Constituyente en Argentina, ¿cierto? Donde se juntan todos a firmar, ¿cierto?, el manuscrito de Acta de Independencia, a modo de imágenes que nosotros tenemos la Declaración de Independencia por José San Martín en la Plaza Mayor en Lima, ¿cierto? Y el Acta de Declaración de Independencia son parte de la pintura. No olviden, uno que viene de la historia del arte, no olviden que son los pintores posteriores los que hacen y recrean estas imágenes y que forman parte de nuestro colectivo imaginario. Eso es muy interesante en la pintura, pero eso lo veremos en otra oportunidad. Bien, estos son entonces los antecedentes que tenemos que tener claro para entender la historia de nuestras constituciones que ahora Vicente va a contar a través de su presentación. Vicente, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Comparto pantalla nomás. Comparta pantalla. Para los que llegaron tarde, Vicente es estudiante de pedagogía, de tercer año, es estudiante como ustedes. Para los que quieran estudiar pedagogía van a tener también que pasar por algunas experiencias, en este caso de museos y otras instituciones culturales, así que te damos la bienvenida, Vicente, y todo el ánimo para esta presentación, tu primera clase, me imagino, ¿no? Sí, claro, mi primera Tu primera experiencia. clase, así que chiquillos, para que le den ahí todo el apoyo a Sandra de pedagogía. Ya, hola, bueno, tal como ya se mencionó, mi nombre es Vicente y esta es mi primera experiencia participando en una institución cultural también, como es el Museo del Carmen de Maipú. Soy estudiante de Pedagogía en Artes Visuales y estoy cursando mi tercer año de la carrera de la Universidad Alberto Hurtado. Y ya, siguiendo con el tema principal, vamos a ver esta exposición virtual sobre la historia de las constituciones de Chile. Cómo han ido cambiando durante el paso del tiempo, llegando a ser la que tenemos actualmente también. Vamos a ver algunos datos, algunos personajes importantísimos para la realización de estos documentos, entre otras cosas más también. Empezando con esta definición que nos entrega a primera instancia esta exposición, que si me lo permiten lo leeré textualmente, y dice, la constitución política de un país es la ley fundamental que establece instituciones que forman el Estado y regulan también su funcionamiento, establecen los derechos y deberes de los ciudadanos y forman, y la garantía también individual y con que estos gozan.
y en general fijan los marcos jurídicos, políticos, administrativos en que se desenvuelve la vida nacional. Más que nada se refiere a que el documento constitucional se compone principalmente como la ley fundamental, como se mencionó antes, que funciona también como un regulador dentro del marco nacional. Y continuando ya con el tema histórico también de cada constitución, vamos a ver que han existido 11 constituciones que han sido parte para la formación del país, y vamos a profundizar un poco cada uno de estos. Pero primero veremos esta línea de tiempo para identificar las fechas de cada documento, y junto a estas, las personas que estaban al mando del gobierno en cada época, empezando en 1811 con el personaje que aquí vemos, Mateo de Toro Zambrano, quien dirigió la primera junta de gobierno en esa época. Luego vemos a José Miguel Carrera en 1812, también a Francisco de Lastra en 1814 y a Bernardo Higgins en 1818. Si continuamos, vemos más fechas. Estas son más que nada las fechas en donde se entraron en vigencia los documentos. Podemos ver que en 1822 seguía O'Higgins en el poder, luego Ramón Freire dirige el país en 1823, 1826 hasta 1825, 1828, perdón, en donde está Francisco Antonio Pinto como presidente. Ahí mencionar que es interesante apoyar a Vicente en ese sentido, darnos cuenta, chiquillos, de que las constituciones eran cada 2 años, cada 1 año, que eran cartas inicial de cómo nos organizamos. Y eso da cuenta del proceso, primero el proceso de independencia, ¿cierto? Y luego de cómo los distintos grupos debían organizar una constitución. Imagínense, 1822 a 1823, 1 año dura un reglamento, una constitución del país, para después darnos cuenta en otro periodo que ocurre, para continuar con tu presentación, Vicente. Avánzala. Bueno, si seguimos más adelante, vemos que ahora también hay mucha distancia entre las fechas. Vemos que la figura de José Joaquín Prieto en 1833 y en 1925 Arturo Alessandri. Este periodo en esta constitución se le considera como la más larga dentro de la historia de Chile. Y en 1980 cambia otra vez junto con el gobierno militar de general Augusto Pinochet. Y bueno, que aún sigue en vigencia hasta hoy día con el gobierno de Sebastián Piñera también. Y luego vamos a ver en cada diapositiva también el formato de estas láminas que ven en estos momentos, que constituye la exposición virtual, y en que pueden ver las redes sociales del museo y también descargar en su página web. Y aún así vamos a ver la información en otras diapositivas en donde profundizaremos más del tema. Estas láminas estarán presentes durante la presentación para mostrarle cómo se construyó principalmente el cuerpo de esta exhibición. Y así empezamos con el primer reglamento constitucional, que es de 1811. Cabe destacar que en Chile existen 3 reglamentos que fueron los primeros documentos en la historia chilena, con la intención de ordenar el país y también posicionarlo en un desarrollo independiente con la colonia española. De esta manera, en el reglamento de 1811 se establecen por primera vez en el país los primeros parámetros para la Constitución chilena. Dentro de un contexto en donde se lleva a cabo la primera junta de gobierno, en donde se discutían varios temas, como la ausencia del rey Fernando VII en España y el interés de independizarse, entre otras cosas. Este documento debió pasar por un proceso que exigía la aprobación de un congreso también. Así, el primer Congreso Nacional lo aprueba y empezó la vigencia de este documento el 14 de agosto de 1811 hasta noviembre del mismo año, debido a un golpe militar liderado por José Miguel Carrera, en donde se plantea la creación de otro reglamento. En el lado derecho podemos ver una imagen de una pintura del primer Congreso Nacional en el que se muestran varios personajes discutiendo entre sí y dentro de la sala en donde este se albergaba.
Entre los principales personajes tenemos a Agustín de Izaguirre, quien era el alcalde de Santiago en ese entonces, y tenía un papel súper importante dentro de la primera junta de gobierno. Y también vemos a José Miguel Infante, quien era partidario para que se realizara esta primera junta y posteriormente fue escogido para formar parte del Congreso Nacional, creado recientemente para dar la aprobación de este documento. Bueno, ¿cuáles son las palabras claves de esta Constitución? Congreso Nacional, es nuestro primer Congreso Nacional, y el concepto de reglamento. Todavía aquí no aparece el concepto de Constitución. Es muy interesante esto porque tenemos que es un reglamento inicial con el cual nos empezamos a constituir como nación. Vamos a la siguiente, Vicente. Y así luego damos paso a la lámina del reglamento de 1812. Vemos que fue realizado durante el gobierno de José Miguel Carrera y en donde se crean diferentes puntos que permiten a Chile una mayor autonomía, como la idea de un régimen que sea mucho más representativo también. Además, se divide en distintos poderes públicos y así, entre otras cosas, para que Chile tenga un organismo en donde se oficializa totalmente la independencia con España. Además, se crean los primeros emblemas de la patria, como es la bandera que ven a su derecha, y el primer escudo nacional. Y también se impone la religión católica apostólica como la oficial en el país. Y así este documento parte su vigencia desde 1812 hasta el 6 de octubre de 1813. Y entre sus principales gentes podemos ver a José Miguel Carrera, quien era un hombre considerado como controvertido por parte de la historia y que muchas veces atentaba contra los ideales de varios gobernantes también, llevando a cabo el primer golpe de Estado en Chile y realizando varios cambios en el gobierno para conducirlo hacia modelos patrióticos de mayor envergadura. Y también vemos a Antonio José, quien ayudó a redactar este documento. Las palabras claves son soberanía y religión. Se establece con este reglamento lo que es la religión oficial. ¿Se imaginan ustedes que tenemos la religión oficial establecida por Constitución, ¿cierto? Y la soberanía, porque antes nosotros no éramos considerados como país. Por lo tanto, se empieza a tratar a Chile como un Estado-nación, con una soberanía, frente a otros países. Vamos a la siguiente Constitución, Vicente. Luego, continuamos con el reglamento de 1814, que es el tercer reglamento. Lo curioso de este nuevo documento es que se redactó dentro de un plazo de 24 horas debido a que Chile se encontraba en el contexto de Guerra de la Independencia. En este se establece el cargo de director supremo junto a sus atribuciones también, y se le concede el poder de elegir a 7 miembros para un Senado consultivo, teniendo como vigencia el 17 de marzo del año 1814 hasta el 2 de octubre del mismo año. Su vigencia expira, por así decirlo, posterior a la batalla de Rancagua, que este hecho marca como un gran paso hacia lo que sería luego el periodo de reconquista española. Y así en ese tiempo estaba Francisco de Lastra liderando el gobierno, y también podemos ver el nombre de Camilo Enríquez, quien fue un sacerdote y periodista también, quien apoya este tema de la revolución y ayudó a redactar este documento también. Las palabras claves, director supremo. Director supremo, necesitábamos un título, ¿cierto? Unipersonal que permitiera que O'Higgins tuviera los poderes para las atribuciones para poder gobernar un país que estaba en proceso de independencia. Imagínense armar una constitución en plena guerra por la independencia. Entonces tenemos una constitución acá que requiere los plenos poderes de quien estaba a cargo del país en esos momentos. Interesante. Una constitución en proceso, en guerras de la independencia, después del desastre de Rancagua, escribiéndola. Vicente, vamos a la siguiente constitución. Y la siguiente constitución es la de 1818, que fue luego de la victoria de la Guerra de Independencia. En este principalmente se dicta una separación de poderes
que lo podemos ver al lado derecho, en donde se destaca la presencia del poder ejecutivo a cargo del director supremo, el poder legislativo, donde hay un senado escogido por este director supremo, y también el poder judicial, en donde están los tribunales, la corte de apelaciones y también los juzgados. Este tiene una vigencia desde el año 1818 hasta 1822, debido a que esta primera llamada constitución era un proyecto provisorio. Además, podemos ver personajes destacados de la época, como fue Bernardo Higgins, que empieza como director supremo en esta época, y también a Manuel de Salas, quien participa principalmente de cargos públicos en el país. Vamos a los conceptos claves de esta constitución. Gobierno y soberanía popular. Lo interesante de esta constitución, entonces, que es un reglamento provisorio, porque saben que hay que volver a ajustar esta constitución y la separación de los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que es la forma moderna de hacer los nuevos estados nacionales, influenciados obviamente por la Revolución Francesa y su constitución. La siguiente constitución, en un momento que cambiamos constituciones cada 3 años, vamos a la siguiente. La siguiente es la constitución de 1822, que es la que vemos acá. Esta se llevó a cabo durante el periodo en que Bernardo Higgins cumplía su cargo de director supremo. Y se propone que los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, actúen de manera independiente. Además, se fue propuesto un sistema bicameral y también integra la medida de que todos los chilenos deben actuar por igual ante la ley. De esta manera, ni los cargos ni los privilegios que estos poseían no deberían afectar en los procedimientos de la ley. Y entre los principales personajes podemos ver a José Antonio Bustamante, quien participó en varias batallas de la independencia y también luego se dedicó al campo político. Y también a Francisco Rustagle, quien participa en las propuestas hacia esta nueva constitución, con una vigencia desde 1822 hasta el 28 de enero de 1823, debido a que Bernardo Higgins renuncia al cargo de director supremo en ese año. Vamos a las palabras clave. Duró un año esta constitución, un año, después del abdica O'Higgins al poder. Y aquí tenemos la separación de poderes, lo que habíamos hablado que se repite de la anterior constitución o reglamento. Tenemos el poder legislativo, ejecutivo y legislativo, y aparece el concepto bicameral, chiquillos. Aquí aparece el concepto de la Cámara Baja, ¿cierto? Con los diputados, y la Cámara de Representantes o la Cámara Alta con los senadores. Aparece la distinción de este sistema bicameral. Después de 1800, ¿en qué año vamos? 23. ¿Nos vamos sí. ¿A qué año? La siguiente constitución es... Esta es la de 1823. Justamente el hecho de que O'Higgins renunciara al cargo de director supremo también provocó que en Chile tomar otras medidas, creando así este nuevo reglamento. Este adopta el seudónimo de Constitución Moralista también, puesto que se utiliza un código llamado Moralidad Nacional para realizarla. Tomando el mando del director supremo Ramón Freire, junto a los ideales de Juan Egaña también, se crea este nuevo documento que empieza a regir en 1823 hasta 1825, finalizando su vigencia, por así decirlo, debido a que sus ideales eran muy difíciles de llevarlo a la práctica dentro de la sociedad. Las palabras claves entonces para esto será código moral. Imagínense una constitución que nos defina lo que es nuestras normas y conductas, lo que es moralmente bueno o malo. Era una constitución difícil de sostener. Duró casi 2 años, del 23 al 25, si no me equivoco. 2 años duró esta constitución, que es la constitución moral, no una constitución que rige nuestro conjunto de normas. No funcionó. Qué bueno. Vamos a la siguiente. Y luego, con Ramón Freire todavía liderando el gobierno,
hubo un intento por llevar a cabo un documento que cumplía con las denominadas leyes federales. Este nuevo modelo tenía la idea de dividir al país en 8 provincias, que las atribuye con una mayor autonomía y el poder de realizar asambleas provinciales. Además, se establece una cantidad de diputados en cada asamblea, teniendo un límite de 25 personas y un mínimo de 12 para que éstas se llevaran a cabo. Y recién aquí se crea también el cargo de presidente y vicepresidente de la República, reemplazando al director supremo. Entre las personas vemos a José Ignacio Cienfuegos, un clérigo chileno que era parte del Senado, que se le otorga el puesto de presidente del Congreso de la República de Chile, y también vemos el nombre de Francisco Ramón Vicuña, quien tenía el puesto de presidente de la Comisión Constitucional y apoyaba la idea de un modelo federalista en el país. Y así este documento tuvo una vigencia desde 1826 hasta que la discusión en el Congreso opta por no aprobarla en 1827. Esta era una idea interesante de constitución, porque tenemos aquí el concepto de leyes federales, ¿cierto? Que le da poder a la región. Esa es una cosa interesante de pensar, ya que estamos en esto de pensar la constitución, que las regiones puedan tener opinión y votos y generar alguna división administrativa territorial que le dé un peso político a las provincias, era interesante. Pero duró un año también. Uh-huh. Vamos a la siguiente constitución. En este periodo, como nos damos cuenta, son muchas las constituciones en muy corto tiempo. Claro, Costaba para organizarse. Costaba organizarse. Uh-huh. Vamos a la siguiente, entonces. Después de este intento de perpetuar las leyes federales en el país, que no pudo llevarse a cabo, tenemos la Constitución de 1828. Esta es la primera vez que a este documento se le nombra Constitución Política de la República de Chile. Y fue redactada durante el gobierno de Francisco Antonio Pinto. Posterior a la redacción y vigencia de este documento, se inicia una guerra civil de los denominados conservadores o también pelucones en contra de los liberales o también pipiolos. Fue luego de que esta entrada en vigencia. Y cabe recalcar que en esta constitución fue la más desarrollada en comparación a las anteriores, en donde principalmente se proponen los derechos que eran como totalmente inviolables, como la libertad, la propiedad, el derecho a petición también, el derecho de opinión, y entre otras cosas más. Además, se debilitó la figura del presidente de la República, otorgándole al Congreso un puesto mucho más importante en la toma de decisiones. Y se presenta principalmente la idea de José Joaquín de Mora, quien era un escritor, educador, periodista y también político de nacionalidad española. Con ideales y liberales tenía este personaje. Y así revisó y reformuló esta constitución también durante su estadía en el país. De esta manera entra en vigencia en 1828 hasta 1833. Aquí dura un poco más, parece, la Constitución. Sí. Y aquí aparece el concepto de Constitución, ya como la entendemos nosotros, y los derechos imprescriptibles, que quiere decir que no pierden vigencia. Eso es muy importante, porque los derechos no deben perder vigencia, y se establece en este periodo ya con el concepto de constitución propiamente tal que la reconoce el Estado-nación como tal. Cuesta ponerse de acuerdo, hubo una guerra civil ahí entre medio al parecer, ¿no? Sí, claro. En la Constitución. Uh-huh. Cuesta ponerse de acuerdo, pero se puede. Vamos a la siguiente Constitución, Vicente. Ya, y aquí entramos luego del triunfo del bando conservador en contra del bando liberal. Se realizó esta nueva constitución, que es la que vemos aquí, la de 1833. Lo curioso que tiene esta es que fue la que tuvo una mayor vigencia dentro de Chile, ya que perduró desde 1833 hasta 1924. Es un total de 91 años en que que rigió este documento constitucional.
También se inspira principalmente en el ministro Diego Portales para redactarla dentro de una convención de 7 miembros, en el que resaltó principalmente la figura de Mariano Egaña. En él se establecen ideas basadas en la participación ciudadana más que nada, como en el caso de que las personas en esta época tenían que ser mayores de 25 años si eran solteros y 21 años si eran casados, para que tuvieran el derecho a votar. En Además se ese sentido, impone... espérame y comentarte antes de que continúes. Chicas y chicos, des en cuenta que solo pueden votar los hombres mayores de 25 si son solteros y 21 si son casados. Las mujeres no tenemos derecho a voto en este periodo ni en las constituciones anteriores. Eso es muy importante, darnos cuenta que las mujeres podemos votar y que es un derecho ganado en el siglo XX y estamos a mediados del siglo XIX. Eso es un comentario aparte. Claro, una de las cosas igual importantísimas dentro de la historia de las constituciones, que todavía no se le imponía a las mujeres el derecho a voto, solamente al hombre. Sí. Bueno, y después de esto, su vigencia igual parte desde el 25 de mayo de 1833, como ya comenté, tras la victoria del bando conservador, y hasta el 11 de septiembre de 1924. Y aquí tenemos, obviamente, los dos poderes, el poder ejecutivo y el Congreso y el poder legislativo, con el Congreso Nacional constituido con la Cámara de Diputados y Senadores y la designación actual de presidente, entendida como la entendemos actualmente. Estos serían los dos conceptos claves de esta Constitución que nos acompaña hasta el siglo XX, si no me equivoco. Claro, hasta 1925. O sea, 1924, perdón. Con la siguiente Constitución. Y ya entramos al siglo XX, y aquí ya son menos, ya nos, estamos más organizados, podemos hacer perdurar las normas de nuestra Carta Fundamental, las normas y los derechos. Vamos a Claro, esta Constitución. 91 años, le pasamos a la penúltima constitución, que es la de 1925. Esta se dictó durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma, quien tuvo aproximadamente 6 meses sin ejercer su cargo. Esto es debido a que no aceptaron la renuncia que propuso tras las presiones y exigencias de la Fuerza Armada de Chile, quienes estaban descontentos totalmente con el gobierno, porque veían al país que estaba como dirigiéndose cada vez más hacia un indispensable derrumbe social, político y también económico. En este documento se dispuso el cargo del presidente, o sea, se dispuso al cargo de presidente que debería ejercer durante 6 años y que debía ser elegido por un sufragio universal directo, siendo el nombrado Congreso Pleno el encargado de confirmar el presidente electo. Y también hay una consideración por separar la Iglesia del Estado y se postula una mayor participación de la ciudadanía en la vida política. Además, tuvo una aprobación por medio de un plebiscito en el que se afirma totalmente un Estado social de derecho, garantizando también que el rol del Estado debería ser algo totalmente primordial dentro de la política chilena y también del campo económico, el campo social y también cultural. Y entre los personajes importantes también vemos el nombre de José Maza Fernández, quien era un abogado y político chileno, quien contribuyó como una de las principales personas en la redacción de la nueva constitución. Acá tenemos una Constitución ya moderna, donde una Constitución moderna donde las dos palabras claves son libertad de culto, es decir, que cada uno puede elegir libremente su religión, que es importante. Recuerden que teníamos un reglamento y constituciones donde se nos decía que éramos católicos, apostólicos y romanos, ahora podemos ser y elegir nuestra religión, y un Estado social de derecho, que es una construcción de una sociedad que se preocupa y que va por la asistencialidad también de sus ciudadanos.
que es muy moderna esta constitución, o bueno, esta es la más moderna que tenemos porque es la del siglo XX, y recoge obviamente todas las constituciones y los derechos de los ciudadanos. Claro, fue la penúltima constitución que ha entrado en vigencia. Y luego tenemos ahora la última y actual constitución, que es la de 1980. Esta se crea durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet el 21 de octubre de 1980, tal como se nombra esta misma constitución, a través de un proceso basado en tres instancias. Primero tuvo que pasar por la llamada Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, luego por el Consejo de Estados y después por la Comisión Asesora de la Junta de Gobierno para que por fin entrara en vigencia. Y en ella se establece que el presidente pueda tener la posibilidad de disolver solamente una vez la Cámara de Diputados. Y se crea también un Consejo de Seguridad Nacional y se establece el derecho de la vida desde la concepción hasta la muerte. Bueno, y entre otras cosas más también. Este ha tenido numerosas modificaciones también, específicamente durante el año 2005, en que se aprueban unas nuevas reformas. Y así esta queda vigente y todavía lo está. Aunque en noviembre del 2019 se anunció un proceso plebiscitario hasta el 26 de abril del 2020. O sea, para esa fecha, para el 26 de abril, el cual determinará si se debe escribir o no una nueva constitución y el mecanismo encargado para redactarla también. Pero posteriormente la fecha quedó fijada para este 25 de octubre debido al contexto de pandemia en que vivimos actualmente. Bueno, aquí tenemos el concepto de plebiscito, ¿cierto? Que es la capacidad que tiene la ciudadanía de expresarse mediante el voto popular y directo respecto a una determinada propuesta, que es lo que vamos a vivir próximamente. Así que esos son los conceptos claves. ¿Y qué nos queda, Vicente, de la presentación antes de entrar en la actividad? Constitución en proceso. Ya, hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Ivonne Muñoz, soy del área de educación del Museo del Carmen, y para cerrar esta presentación vamos a ver lo que queda para este domingo, para esta constitución en proceso. Vicente, ¿puedes cambiarla? Claro, como decía Vicente, bueno, inicialmente este plebiscito era para abril, sin embargo se cambia para este 25 de octubre, que es este domingo, que dará la posibilidad de aprobar o de rechazar una nueva constitución, y como también decía Vicente, cómo será la mejor forma para redactarlo. Avanza la otra, Vicente, por favor. Entonces, acá queremos dejar más que nada claro cómo este sistema de votación, de participación ciudadana, ¿cómo se vota? Bueno, se vota a través de estas dos formas, que son dos cédulas electorales. La primera, que es la de color más blanca, la pregunta dice: ¿quiere usted una nueva constitución? Ahí están las dos opciones de aprobar o de rechazar esta nueva carta fundamental. Y la segunda papeleta pregunta qué órgano debiera redactar esta constitución, que son dos opciones: la convención mixta constitucional, que se refiere a que el 50% está integrado por parlamentarios y el otro 50% es elegido de forma, por votación popular, y la convención constitucional hace referencia a que todos los integrantes son elegidos popularmente. ¿Ya? Ya, Vicente, ahora te voy a pedir que dejes para poder compartir esta de acá. Claro. ¿Se ve algo o está pegado aún? Cargando. Ya. Pueda cargarse. Usted me dice cuándo se vea. Vamos a hacer entonces una actividad de cierre, que me parece muy importante como área de mediación y educación poder Ahí sí. generarla, ¿cierto, Ivonne? Ya, Ahí sí. yo haciendo relleno. Gracias. Bueno, nosotros como actividad final queremos recordar nuevamente qué es lo que era una constitución. Para eso, recordamos entonces que la constitución política es la ley fundamental de un país que establece y regula los derechos y los deberes. Si se dan cuenta, ahí lo tenemos marcado porque la actividad que viene tiene que ver con eso.
Pero antes de eso, acá les presento cómo está articulada la Constitución de 1980 y la que está vigente en este momento. Si se dan cuenta, está organizada en 15 capítulos, que en el fondo establece las formas de gobierno, y nosotros quisimos, o bueno, antes de la actividad, nombrar lo que también decía Vicente, que en el año 2005, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, se hicieron más de 50 reformas. Por lo tanto, no está tal cual como la de 1980. Entonces yo les decía que nos vamos a detener en el capítulo 3, que tiene que ver con los derechos y los deberes constitucionales. Acá hay un listado con los derechos y los deberes que la ley nos garantiza. Sin embargo, nosotros quisimos destacar los que tienen que ver un poco, están más relacionados a la vida de los estudiantes, de los adolescentes. Por ejemplo, el derecho a la vida, la número 1, la 2, el derecho a la igualdad ante la ley, el número 10, el derecho a la educación, la 12, la libertad de emitir opiniones sin ser censurado. Por ejemplo, acá nosotros destacamos el derecho a reunirse pacíficamente, el derecho a la seguridad social o el derecho a la libertad y crear y difundir las artes. ¿Por qué no estamos deteniendo los derechos? Porque nosotros queremos invitar a los estudiantes y también con ayuda también de los profesores a que piensen lo siguiente: si ustedes como colegio tuvieran que organizar una constitución propia, ¿cuáles serían los derechos y los deberes que hoy necesitan como estudiantes? Si se dieron cuenta, a lo largo de la historia de las constituciones siempre se iban adecuando a las necesidades de la época. Por lo tanto, ahora queremos hacer ese ejercicio, que ustedes nos puedan comentar cuáles son los derechos y los deberes que creen que debieran estar presentes si tuvieran que hacer una constitución en su colegio. O si alguien tiene alguna opinión con respecto a esto mismo, nos gustaría poder escucharlos, y si no, también a través del chat o por medio también de los profesores. No sé si los profesores también tienen algo que comentarnos. Eh, bueno, a mí me gustaría intervenir, ¿puedo? Sí. Bueno, primero agradecer, porque sé que es un tremendo trabajo resumir tanto. Y segundo, quería decir a los chiquillos de tercero, que yo sé que están apurados porque ellos tienen una clase ahora, si ellos pudieran aportar antes de irse, yo sé que ellos tienen que irse a las 5, si pudieran aportar algún derecho o deber en esta pregunta que tiene que ver con esta constitución más local, por decirlo así. Si alguno pudiera aportar con alguna idea para ir rellenando ahí el cuadrito, chiquillos, chiquillas, o los de primero también, o los que quieran. O si quieren Yo también tengo hacer alguna una pregunta. reflexión. Sí. Sí, adelante. No entendí si o sea, este ejercicio era, o sea, los derechos y deberes que vamos a decir ahora se van a implementar solo en el colegio o como a nivel como nacional. Claro, la actividad es más que nada pensando que ustedes tuvieran que hacer una constitución en su colegio. Entonces, ¿qué derechos y deberes ustedes consideran que son importantes tomarlo en cuenta en su institución? Puede ser cualquiera o puede ser una reflexión final, que si alguien quiere dar alguna opinión, también lo puede hacer. Ahí llegó uno al chat. Ya, veamos. Ay, no tengo para verlo. ¿Puedes verlo, Raúl? Participación en la política. ¿Como derecho o como deber? Yo creo que es un deber participar como jóvenes en la política en general. Sí. Como las Como las dos. Excelente. Bueno, y sobre todo yo creo que probablemente esté orientado a que hoy día la participación política, ¿cierto?, del ciudadano se considera el mayor de 18 años, que no tenga pena aflictiva, etc. Entonces, hoy día hay un porcentaje importante que considera que a lo mejor los menores de 18 también podrían tener espacio de participación, que es algo que hemos conversado en clase. Claro. Ahí hubo otra participación, el medio ambiente, si no me equivoco. ¿Lo viste, Ivonne? Estaba dentro de los derechos. No, pero que señala... El deber de cuidar el señala entorno deber. en el que convivimos. Sí, acá Perdón, aparece. no lo escuché. ¿Dónde? El deber de cuidar el entorno en el que convivimos. Por Mariana Bustamante. ¿Algún otro? Vamos en más deberes que derechos. Sí. Es interesante eso.
¿Tenemos todos los derechos resueltos? Al parecer, profesor, tenemos todos los derechos resueltos en... Al parecer sí. Al parecer. Chiquillos, ¿se les ocurre algún otro deber o derecho que podríamos mencionar acá? El derecho a participar en las decisiones que nos afectan. De alguna u otra forma. El derecho de ser respetado como individuo es muy... Sí. Sí. Nosotros igual nuestra idea luego de esta actividad es mandar este cuadrito a sus correos de los profes para que también puedan ustedes hacer alguna reflexión en clase, tanto en el Trigal como en el Cordillera. Se van a compartir. El derecho de ser respetado como individuo, de Akemi Kobayashi. Sí, lo agregué. Los chiquillos más grandes de cuarto medio, el derecho... ¿O qué deber? O quizás saber si algunos de los de cuarto medio están con la edad, mayoría de edad, y saber si van a participar en esta instancia del domingo. Ah, El derecho de interesante. decidir sobre nuestro cuerpo sin importar qué quedó a medias. O sin importar qué. Sin importar que el derecho a la educación igualitaria. Ahora quedamos cortos de deberes. Difícil organizar una constitución, chiquillos. ¿Se dan cuenta? Imagínense. Con 405. Mira, derecho a recibir una educación que no sea lucrada y de calidad. El derecho de una educación sexual integral. ¡Qué buen derecho! Sí. Ese lo vamos a... A poner. Sí. A mandar al Congreso. Hola. Profesora, ¿usted desea hacer alguna... No, estoy conversando con mis alumnos, motivándolos para que ellos sean los que den la opinión. Muy bien. Y sí, y ellos tienen bastante opinión. Y varios yo creo que están en la edad de ya tener que emitir su opinión este fin de semana. Así que ahí estamos esperando que se atrevan a opinar. Claro, y saber también si van a participar en esta instancia de participación. Yo creo que sí, porque estaban muy motivados al final en tercero medio, estaban muy motivados con todo esto de lo que estaba apareciendo del estallido social, estaban bien motivados. Ahora, de todas maneras, con todo esto que ha pasado, la pandemia, que han tenido que estar, su cuarto medio ha sido totalmente truncado, no sé cómo están no hemos podido estar más cerca. Bueno, la Renata Valverde dice que no puede por una diferencia de días. Me imagino que no puede votar. Ella, sí. Claro. Por eso sería importante que bajara la edad a 16. Mira. Podría ser una opción. Sí. Bueno, nos queda un minuto. Mira, acá hay uno. El deber de respetar a la persona ajena y tratarla como una igual. Para poder respetar el colegio El Trigal y respetar los tiempos de los chiquillos que están en... Sí, por favor. Sí. Este es el último que vamos a poner y con esto vamos a terminar la actividad. Les agradecemos enormemente a los profesores. Ah, mira, evaluar de forma equitativa a los estudiantes. Eso es como de... Ese está muy bueno, ese está para el centro de alumnos. Eso para los profesores, eso lo vamos a anotar y vamos a aceptarlo como el último de los derechos, antes que comiencen otros derechos más complejos para los profesores.
No. Chao. Vamos a agradecer a la profesora María, Felipe, a los alumnos que participaron de esta actividad. Espero que les haya sido útil, que no haya sido tan latera, porque la historia de las constituciones es así, y esperarlos en otra oportunidad. Agradecer a Vicente por su presentación resumida en una cosa que era muy compleja, y si ustedes requieren, profesores, este PPT se lo mandamos para que los puedan tener y presentar a los chiquillos. Darles mis agradecimientos a todos quienes trabajan en MCM Lúdico, a Raúl, a Ivonne, a Vicente, que es nuestro pasante, que también trabaja ahora en el museo este semestre, y agradecerle a todos los chiquillos que participaron, y gracias por esta nueva manera de comunicarnos. Yo creo que la pandemia nos tiene más juntos, así que es una buena instancia para conversar y reflexionar. Y bueno, ¿algunas palabras finales? Sí, aprovechar también de dejarlos invitados para las próximas actividades que nosotros hacemos. Posterior a esta actividad les va a llegar un correo a los profesores para que puedan evaluar esta charla, y ahí va un registro si quieren participar o no, pero en el fondo ustedes van a estar considerados siempre para las actividades que hagamos, que lo más probable es que van a ser muchas así online, y ahí estamos organizando con Carla algunas actividades para invitarlos y que puedan estar con nosotros de esta nueva modalidad. MCM Lúdico se despide del área de educación y mediación. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Los esperamos en una nueva oportunidad. Que estén bien, chao. Gracias. Adiós. Chao, que estén bien. Chao. Gracias, chao. Chao, que estén bien. Que les vaya bien. Gracias, chao. Chao. Gracias por la Adiós a todos. Gracias.